Muy bien. Entonces, comenzamos a ver algo de fiebre reumática. Y estos dibujitos no son más que el aforismo famoso de que la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón. Y este gato se llama articulaciones. Por eso es que la fiebre reumática, y este perro se llama fiebre reumática. Entonces el fiebre reumático lame la articulación y muerde un corazón para ti. ¿Ok? Después ya en años posteriores de encontrar otras mordeduras de articulaciones y al fin encontré un dibujito bonito de que la fiebre reumática realmente muerde al corazón. Eso fue hecho por la SEG, o sea, dicho por la SEG en 1884. Seguramente por ahí se hizo famoso por eso. La descripción más importante de fiebre reumática está dada por Gould, el doctor Gould, en 1865. Realmente hizo diríamos, una descripción detallada de lo que es la fiebre reumática. Y obviamente es parte más importante de la historia que estamos viendo por aquí. Bueno. Ya saben ustedes que el estreptococo beta-hemolítico es el autor de la fiebre reumática, pero aparte de eso, existen otros factores de riesgo para que la enfermedad realmente se establezca en nosotros. Y está en relación generalmente a la pobreza, y aquí también debe ser a la pobreza y un poco al analfabetismo de nuestra gente. El no tener un tipo de educación suficiente. Lo que está sucediendo ahora con el COVID, ¿no es cierto? La educación es lo peor que nos puede ocurrir, porque sigue la gente sigue saliendo sin barbijo, comprando, aglomerándose, caótico, y seguiremos adelante, obviamente. Y aquí también, porque esta pobreza, el hacinamiento, vivir varias personas en un mismo cuarto y tener condiciones de vida precaria, cosa que sucede en el campo hasta ahora, y los factores de desnutrición y poco o nulo acceso a los servicios médicos, estamos en eso, no ha variado mucho la historia. Entonces, son factores de riesgo que sí se podrían modificar, pero que no se modifican para tener fiebre reumática. A eso se agrega los factores climáticos, es mucho más frecuente en la humedad, en el frío también, pero también es más frecuente en las cabeceras de valle en nuestro país. En resumidas cuentas, la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria típica, aguda o subaguda. Aguda es muy fácil de diagnosticar, subaguda es un poco más difícil de diagnosticar, ¿sí? Y que ataca el tejido conectivo, y nuestras válvulas son tejido conectivo. En nuestras articulaciones tenemos tejido conectivo, ¿sí? Y es tratada, obviamente, es una secuela del estreptococo beta-hemolítico del tipo A. El tipo B no produce nada. Y obviamente entre este grupo de estreptococos existe un subgrupo que se llaman serotipos M, de la proteína M, que vamos a ver en instantes, donde son mucho más agresivos que los demás. Otra cosa interesante es que existe una susceptibilidad a tener fiebre reumática. En una misma casa, viviendo las mismas personas, los mismos chiquitos, unos hacen fiebre reumática y otros no. Y entonces es una cuestión muy genética, es muy genética. Y la mala noticia en cardiología es que esta enfermedad produce una pancarditis. Pancarditis, del griego pan, del dios Pan, quiere decir que afecta al pericardio, produce pericarditis, al miocardio, produce miocarditis, y la parte más triste
que produce endocardios, a la endocarditis por que ataca el endocardio, ¿dónde están las válvulas? ¿Ok? ¿Dónde están las válvulas? Por eso es que el compromiso de la parte aguda de la fiebre reumática produce inclusive insuficiencia cardíaca y muerte por esta pancarditis, una pancarditis. Les presento al estreptococo beta hemolítico del tipo A. Siempre anda así generalmente en los rosarios, y la estructura, es importante conocer la estructura del estreptococo porque ahí está parte de la fisiología de la enfermedad. ¿Okay? Entonces, lo que hay que hacer o ver es primero que el estreptococo tiene 3 capas. Sí, una capa externa que está producida por el ácido hialurónico, una capa, digamos, intermedia que está causada por polisacáridos. Aquí están hidratos de carbono y una tercera capa interna donde está la membrana celular, donde sí están las proteínas T, la F y la famosa M que va a producir la insuficiencia cardíaca. Y en la membrana celular aparecen otros tipos de proteínas, M-like, o sea, parecidas a las proteínas, y también de ahí se fabrican especialmente la estreptolicina 0, que es parte del laboratorio de diagnóstico de la fiebre reumática. O sea que en este esquemita, la parte interna del estreptococo está compuesta por mucopolisacáridos. Y felizmente, esta es la parte más débil del estreptococo. Digo felizmente porque la penicilina o la eritromicina es la que destruye estos mucopolisacáridos y por tanto el estreptococo se morirá porque además estamos cerquita de su membrana celular. ¿Okay? Por otra parte, la parte intermedia del estreptococo, como veíamos, estaba hecha de azúcares, de hidratos de carbono, y esto es mala suerte porque los hidratos de carbono, especialmente ese, la acetilglucosamina, es similar a las glucoproteínas del corazón y las articulaciones. Y es por eso que el estreptococo se va a las válvulas cardíacas, ¿sí? A las glucoproteínas del corazón y las articulaciones, a atacarlas porque ahí encuentra hidratos de carbono para sobrevivir. ¿Okay? O sea que se alimenta de hidratos de carbono este bicho. Esa es una mala noticia. Esta es una buena noticia, esta es la mala noticia. Y la capa externa está construida por proteínas. Y hay 3 proteínas bien conocidas, la F, la T, pero nos interesa la M. Esta M es el gran problema para producir fiebre reumática. Primero, porque la proteína M es antigénica. ¿Qué quiere decir antigénica? Simplemente que los glóbulos blancos, especialmente los glóbulos blancos tipo T, los linfocitos tipo T, no le pueden fagocitar cuando el bichito entra a nosotros. El poder de fagocitosis de los linfocitos tipo T queda alterado por el poder antigénico de la proteína M. Y es por eso que al principio de la enfermedad, el estreptococo puede hacer lo que le da la gana, entra llegado al corazón y no sería eliminado como muchas de las bacterias o muchos de los virus que tenemos en los alrededor son protegidos y comidos, fagocitados por los linfocitos tipo T. ¿Ok? Muy bien. Por otra parte, también podemos ver que este poder antigénico, lastimosamente, es como un anticuerpo y actúa contra el colágeno, que habíamos dicho antes, de las válvulas y las articulaciones. O sea, la culpa tiene la proteína M del estreptococo. Primero, porque se protege muy bien, y segundo, porque es el que comienza a producir alteraciones valvulares y articulares típicas de la fiebre reumática. Y por otro lado, obviamente,
Les había comentado que el estreptococo produce estreptolicina, produce dos estreptolicinas, la 0 y la S, que la 0 nos interesa, la S no, y la antiestreptolicina 0 es parte del diagnóstico de la enfermedad por estreptococo, no necesariamente del beta hemolítico tipo A. Eso hay que tener, ya van a ver un poquito más adelante algún comentario de que no es diagnóstico de fibrosis reumática, es diagnóstico de actividad. Si alguien está poniendo líneas ahí, haga desaparecer, porque si no, le doy por avanzado el tema. Ok, el que puso líneas en esa imagen, haga desaparecer. Bueno, como no desaparece, el tema está para avanzar. Todo fiebre reumática, ahí está. No hagan macanas. Parecen niños, no deben ser niños, ¿no? Medio oligofrénicos, pero no importa. Casi doy para avanzar el tema, me estaba feliz y iba a ir a comer salteñas. Donde los abuelos, digamos. Ok. Entonces, de esa manera, nos damos cuenta que el estreptococo es el hombre malo de la película como tal. Ok, ¿cuándo aparece? Aparece en niños entre 5 a 15 años de edad, pero la mayoría de ellos aparece en la etapa preescolar y la escolar. Así que lo que mayoría que vemos de fibrosis reumática, cada vez menos ahora, porque ha disminuido mucho la fibrosis reumática en nuestro medio. Entonces, generalmente veíamos en niños de 5 años, de 4 años, por ahí. ¿Okay? Bueno, entonces, mientras más adulto seas, prácticamente ya no tendrás fibrosis reumática. Y miren la fiebre reumática en el mundo. África tiene mucha incidencia de fiebre reumática. La India, parte de la China, ¿sí? Las Antillas también. Y en Sudamérica prácticamente estamos cerca de menos de 100,000 casos de fiebre reumática por año. En toda América, me estoy refiriendo, en toda América. Nosotros un poco menos incremento. ¿Ok? Y aquí Centroamérica tiene un poquito y en Norteamérica prácticamente no tiene nada. Ok. La manifestación más importante anatomopatológica de la fiebre reumática es lo que se llama nódulos de Aschoff. Que estos nódulos, que son bien típicos y espantosos, cuando hay un chiquito con fiebre reumática muy aguda que se muere por miocarditis, por pericarditis, endocarditis reumática, es impresionante ver la cantidad de nódulos de Aschoff prácticamente en todo el corazón. Es realmente interesante ver eso. Y aparece siempre en la fase aguda. Generalmente estos lilas que aparecen aquí son linfocitos y macrófagos. También aparecen polimorfonucleares, ¿sí? Y bastante edema, toda la parte cardíaca es edema, ¿sí? Y después esto con el tiempo va a producir cicatriz. Y cuando estos nódulos de Aschoff están en las válvulas, entonces ahí tenemos estenosis o insuficiencias valvulares. Y siempre existe 3 fases anatomopatológicas. La de edema intenso que les estaba mostrando la figurita, ¿sí? Ahí se manifiesta con artritis, ahí está la corea y la carditis. Y viene después una fase granulomatosa. Aquí aparecen los nódulos subcutáneos, que casi no los encontramos. Y por último, cuando pasa todo este alboroto, lastimosamente queda una fase cicatrizal, donde existe muchas bandas de fibrina y la fibrina va cerrando lentamente las válvulas y las va haciendo más gruesas. Entonces acaban los pacientes de ese estilo. Aquí también son solamente son los nódulos de Aschoff, que para ir a buscar en la teoría patológica hay que seguir las arteriolas y siguiendo las arteriolas vas a encontrar a los lados los nódulos de Aschoff, nódulos de Aschoff, nódulos de Aschoff. Es una manera de ver. Ok. En la patogenia de la enfermedad tiene que haber ciertos factores para que exista fiebre reumática. Primero, una infección de las amígdalas o de tu faringe. Y generalmente es faringe o amigdalitis. Que sea a
estreptococo beta hemolítico del tipo A. Tercero, que se quede el estreptococo un tiempo. Porque si vos haces el tratamiento a una faringoamigdalitis estreptocócica, cosa que se puede diferenciar muy fácil, al último les voy a mostrar el diagnóstico diferencial, hace el tratamiento con penicilina y ese chiquito no se enferma de fiebre reumática. ¿Por qué? Porque se muere el estreptococo. En cambio, si no hace el tratamiento, o lo dejaste pasar, o no llegaste al diagnóstico, o llegaste al diagnóstico de una faringitis viral, digamos, lo dejaste pasar, obviamente le das tiempo al estreptococo primero a que ataque, que existe una respuesta antígeno-anticuerpo, ¿sí? Y que esta respuesta antígeno-anticuerpo haya, como respuesta a esto también, otra respuesta inmune frente a las reacciones que se llaman AGAC, que son de parte de las inmunoglobulinas. O sea que tienen que haber esos pasos necesariamente para que exista fiebre reumática. Y después de la infección, después que tengas tu proceso faringoamigdalítico, entonces, por eso no hay que besar a los infectocontagiosos que tengan faringoamigdalitis. Por ahí un estreptococo beta hemolítico por puro amor, en un beso apasionado, que produce fiebre reumática. Hay que primero pregúntenle y después decirle besan. Ok, una vez que besado, si le besas al paciente, entonces te produce tu infección a los pocos días, 24, 48 horas, y después de 2 a 3 semanas de este cuadro infeccioso, comienza el cuadro clínico como tal. Pero esta faringoamigdalitis, o cuando comienza el cuadro de fiebre reumática, ¿sí? Es porque generalmente estábamos viendo que persiste ciertas lesiones todavía en la garganta de los pacientitos, ¿ok? Tienen un ataque del estado general bien importante. Tienen una astenia bien marcada. Son como trapitos, no juegan nada, están decaídos, quieren estar en la cama, ¿sí? Casi no comen, tienen mucha dinamia, lo que les comentaba, y esto, fiebre, generalmente de 38.5 o más, 38, 39 hasta 40 grados. O sea, no es una cosa difícil de diagnosticar en un chiquito con mucha fiebre que tenga proceso amigdalítico. Piensa en fiebre reumática primero y lo harás muy bien. Y después de estas 2 a 3 semanas aparecen lo que llaman los criterios de Jones, ¿ok? Que son, y miren, estos 3 no son frecuentes, pero la poliartritis típica, que les voy a explicar cómo es la típica, se encuentra en el 75% de los casos. La carditis en la mitad de los pacientes. La corea en 2, eritema marginado, casi nunca lo vemos, el 2%, y de los nódulos subcutáneos, el 10%. Ya van a ver que los nódulos subcutáneos son mal pronóstico porque la mayoría de los que tienen nódulos subcutáneos tienen carditis. Ok, entonces aquí hay, para acordarse los criterios como canes, solamente que en esta figurita robada de uno de los trabajos de fiebre reumática de ustedes que estábamos haciendo la tarea, está artralgias, no, son artritis. Artralgias quiere decir dolor en las articulaciones y no es criterio de Jones. Las artralgias no son, las artritis como artritis sí son. Así que se pueden acordar así, carditis, nódulos subcutáneos, eritema y la corea de Sydenham. Ok, muy bien. Y entonces existen los criterios mayores que estábamos viendo, carditis, esto está bien, artritis, nódulos subcutáneos, la corea o el eritema, y con 2 de estos o uno menor haces vos el diagnóstico de fiebre reumática. Si tienes 2 de estos, ya está el diagnóstico. Ahora, si tienes uno de estos más 2 de los menores, también está el diagnóstico. Generalmente, lo que nos ocurre es que tenemos artritis, porque a veces no estamos viendo todavía esto, ¿sí? Artritis, fiebre, y le sacamos un electro y encontramos intervalo PR alargado, bloqueo de primer grado. Eso es lo que más o menos frecuentemente se ve. Ahora, las artritis no es cualquier artritis. Así que es muy fácil diferenciar
artritis de fiebre reumática de las demás artritis habidas y por haber. Tal vez un poquitito más difícil sea las artritis juveniles, ¿cierto? O sea, artritis reumatoidea juvenil sería un poquito más difícil. Sin embargo, estas artritis son muy originales. Primero, solamente atacan a una sola articulación. Son monoarticulares, ¿ok? Monoarticulares. Y son artritis de verdad. Me refiero que hay rubor, tumor, dolor, inflamación, etc. Se inflama la articulación. No es cualquier dolor articular. Se inflama, tiene edema, tiene inflamación, son rojas, así de fácil. Enrojecimiento, ¿sí? Con bastante capacidad funcional. Otro detalle, son migratorias. Eso quiere decir que va pasando de un lado al otro. Puede comenzar en una rodilla, desaparece de la rodilla sin tratamiento y se va a un tobillo y del tobillo se va a una muñeca, a una rodilla, a un tobillo, a un codo, a una muñeca. ¿Sí? Por eso se llaman migratorias. Y después de eso, bueno, aparte de todo, queda sin secuela. Pero las articulaciones más afectadas son las rodillas, en un 50%, los tobillos, perdón, 75%, tobillos el 50% y menos se ve en codos y muñecas. ¿Ok? Pero son así, de ese estilo. ¿Ok? Y después desaparece. Así que una articulación tomada, que desaparezca y aparezca en otra articulación de mediano calibre, o sea que nunca va a haber en hombros, nunca va a haber en caderas, nunca va a haber en la columna, nunca va a haber en los dedos, en las pequeñas articulaciones, no. La artritis reumatoidea o la artrosis, sí. Ese es un diagnóstico diferencial bien fácil de acordarse, si se acuerdan. ¿Okay? Lo que pasa es que el proceso inflamatorio de la artritis reumatoidea va tomando el líquido sinovial y el mismo tejido sinovial. ¿Por qué? Porque está lleno de colágeno. Ahí está el problema. Las membranas sinoviales son las que comienzan a alterarse con inmunocomplejos. Y aquí solamente para que vean, es un proceso inflamatorio. Aquí hay un derrame articular bien importante en este pacientito de una rodilla. Y bueno, se puede ver, esto es una resonancia, pero no siempre hacemos resonancia para nada, pero sí podemos ver una disminución aquí del espacio interarticular y después podemos ver el edema en este paciente, pero tiene fibrosis, o sea, está edematizada su articulación. O sea, si encontraríamos esto en un niño, 2 tobillos, 2 rodillas, 2 muñecas o 2 todo, no es fiebre reumática. Siempre es monoarticular, nunca bilateral, nunca. O sea que hace el diagnóstico diferencial de la mayoría de otras alteraciones. Y lo que un poco más nos interesa es esto que es la carditis. Y dijimos que era una pancarditis, o sea que va a producir varios tipos de manifestaciones, porque la pericarditis tiene una clínica, la miocarditis tiene otra clínica y la endocarditis tiene otra clínica. Y vamos a ver con el tiempo un poco más pericarditis, miocarditis y endocarditis. Pero en general, eso está pasando. Una cosa que hay que ver, que si tú en el tiempo, entre las 2 y 3 semanas pasan después del cuadro clínico, es que hemos hablado de astenia marcada, de fiebre, etcétera, etcétera, entonces ya no va a haber carditis. Eso quiere decir que hay que estar atento a las manifestaciones de carditis entre la primera, segunda y tercera semana cuando aparece el cuadro de fiebre reumática. ¿Okay? Y obviamente la carditis o la pericarditis prácticamente se manifiesta con ya vamos a ver los diagnósticos diferenciales con el tiempo, cuando estamos hablando de pericarditis, pero generalmente son dolores que disminuyen cuando el paciente se pone en posición maometana, no sé si ustedes se acuerdan, el paciente sentado en la cama con las piernas dobladas y agarrándose sus brazos, piernas. Ahí disminuye el dolor en la pericarditis y se exacerba o disminuye con los movimientos del tórax,
Eso también es típico de la pericarditis. Y obviamente tú puedes encontrar, si tienes suerte, el frote pericárdico, que suena igual que estarías estrujando un papel de seda en forma finita. Así se escucha el frote, y los frotes siempre son sistodiastólicos. ¿Okay? No son sistólicos o diastólicos, son sistodiastólicos. Entonces, claro, hay cosas más, hay clínica un poco más diferenciada para ver, y vamos a ver cuando estemos hablando de pericarditis los otros detalles como tal. Por ejemplo, aquí cuando el paciente se inclina un poquitito, puede sentir menos dolor, y eso es sugestivo de esta enfermedad. Esto es lo más grave, que tenga miocarditis, enfermedad mismo de todo el músculo cardíaco. Y como les comentaba, cuando aquí, por este motivo, entran en insuficiencia cardíaca, toman los dos ventrículos y las dos aurículas, o sea que los pacientes comienzan a tener taquicardia, todo lo que hemos visto en insuficiencia cardíaca, ritmo de galope, disnea, hepatomegalia, ingurgitación yugular, cardiomegalia, etcétera, etcétera. Y cuando saques un electro, puedes encontrar el bloqueo AB de primer grado. O sea, ya saben cómo es, el PR largo. Y este PR largo es buenísimo porque vos puedes ir siguiendo en el electro la evolución del proceso inflamatorio por fibrosis reumática. Si tengo un PR larguísimo, me estoy inventando, de 0,30, en la evolución después voy a 0,28, 0,26, 0,25, hasta tener un PR normal. Esa evolución, cuando comienza a disminuir por lo menos 0,04 de segundo, o sea, un cuadradito en el PR, el paciente va a mejorar. Y va yendo bien, va yendo bien, va yendo bien. Pero si persiste o comienza a aumentar, es de mal pronóstico. Y la otra parte que queda como secuela es la endocarditis, porque el estreptococo, como están viendo aquí, está atacando todo el aparato valvular. ¿Sí? Las comisuras o los bordes de las válvulas está también atacando, y también los músculos papilares con fibrina los va cerrando, y también las cuerdas tendinosas. Entonces, mala suerte, aquí ya vienen las secuelas, que no las vamos a ver en ese momento a veces, sino después de 35, después de 40 o de 50 años, cuando recién la fibrosis reumática te alteró realmente tu corazón y recién comienzas a sentir síntomas. Cuando veamos valvulopatías, todas las valvulopatías son por fibrosis reumática en nuestro medio. No es rara, es una, no todas, no, casi el 99%. Ok, la válvula más afectada es la mitral, le sigue la aórtica, después la tricuspide y por último la pulmonar. Nunca he visto fibrosis reumática pulmonar. Si existe, es muy raro. Si existe algún paciente o ustedes tienen, me avisan, les pongo 25%, 25 en prácticas para que puedan pasar. Habría que publicar si encontramos una fiebre reumática pulmonar. Sería raro en el mundo. ¿Ok? Muy bien. Aquí tienen ustedes una válvula mitral. Todo esto es agresión de fibrosis de la fiebre reumática, ya como secuela. Está cerrando casi con completo la válvula. La válvula tiene más o menos entre 3 a 4 centímetros cuadrados de área valvular. Aquí no hay nada. Aquí están viendo ya en una autopsia. Aquí están los nódulos de Aschoff y las lesiones de reumática. Y aquí hay fibrina, y van cerrando las cuerdas tendinosas. Aquí creo que no hay. Aquí hay una lesión pequeña en el músculo papilar. Aquí tenemos un paciente, un eco con fiebre reumática. Las válvulas también se ven completamente diferentes, no se las ve tan finitas. Y lo que están viendo aquí, aquí está el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral. Y aquí están viendo en la parte verde azulada, están viendo la insuficiencia mitral, que es moderada. Y en la parte roja, un poco más arriba, están viendo la estenosis. O sea, este paciente tiene doble lesión mitral por culpa de la fiebre reumática. Tiene una insuficiencia más avanzada y se dice a predominio de insuficiencia. Y aquí estoy viendo además una estenosis mitral más de paso. Ok.
Este es Saturno, conocen Saturno, ¿no? Y la pregunta de examen es muy facilito. En este último anillo de Saturno, aquí, no hay nada, está vacío. Y está vacío por culpa de este puntito. La pregunta del examen es: ¿qué es este puntito? Entonces, ya saben una pregunta, dice: ¿qué es el puntito que aparece en el último anillo de Saturno donde no hay nada? Y ustedes contestan: es tal cosita, y ganaron. Como no saben electro, ni están leyendo electro, se van a aplazar. Por lo menos ese punto podrían tener. Ok, la otra complicación nada bonita es la Corea. Hemos dicho que se presenta muy rara vez, el 2%. Más frecuencia hay en mujeres que en hombres. Y lo que pasa es que el estreptococo está atacando el sistema extrapiramidal. Este es el sistema de nuestro equilibrio y de nuestra coordinación de movimientos. Entonces, eso queda alterado y se manifiestan por movimientos súper involuntarios, con debilidad muscular. A veces parecen niños de que agarran su dedo y parecen de algodón. Y además tienen trastornos emocionales. Estos chiquitos o chiquitas con Corea son muy sensibles a lo mínimo. Les miras feo y lloran. Y eso ocasiona además alteraciones en el colegio, porque si vas con Corea al colegio, todo el mundo se va a hacer la burla de vos, como son bien típicos los humanos, y eso ocasiona alteraciones emocionales muy graves. Se dice que son movimientos incoordinados, desde la cara o de los miembros superiores o los inferiores, y cuando desaparecen durante el sueño, duermen y no pasa nada, y otra vez comienzan a sentir. Estos son dibujos antiguos de la Corea de Han, y aquí hay algunos videos robados de las tareas de ustedes. No me acuerdo quién puso estos videos que están viendo de Corea típica. Esta es una Corea más leve. Sí, solamente se está manifestando en sus manos. Esto es lo más típico. Y después, esto está más o menos, permanece de 9 meses a un año la Corea, y todavía la gente cree que está en la etapa contagiosa de la enfermedad, por tanto a veces los aíslan más a los pobres chicos, y después de los 9 meses no queda ninguna secuela. Desaparece de la noche a la mañana, a veces lentamente, pero la mayoría de un día para otro desaparecen estos movimientos involuntarios y después se quedan tranquilos. Si ustedes se fijan, aquí hay un poco también en la cara, ¿no? En los labios, fíjense, está como si hablara, pero no está hablando absolutamente nada. O esta, a ver si sale. No va a salir esta imagen. No va a salir. Esta es otra imagen de Corea. Era. Y no está saliendo. ¿Por qué no está saliendo? Bueno, así es la vida, ¿no? A veces no sale. Ok, y estos son los nódulos subcutáneos. Les dije que son de mal pronóstico. Aparecen en las superficies de la articulación. Se llaman nódulos de Maynard. ¿Sí? Nódulos de Maynard. Y son así de pocos milímetros o no más de 1 centímetro. También dura 1 o 2 semanas, por tanto a veces se pasan desapercibidos y no los vemos. Y lo que les comentaba, que casi siempre cuando hay nódulos subcutáneos hay compromiso de carditis. Y estos son los más típicos. Este serpeginoso, etcétera, no aparece mucho. Y hay otra imagen más. Así de grandes no se los ve mucho.
Aquí también se fijan en la pierna, hay nódulos más chiquititos. Estos son más bonitos. O, a ver, o estos también así medio serpiginosos, de bordes más o menos nítidos y por dentro hay eritematosos. Y van apareciendo y a veces van desapareciendo, o sea que es un poco difícil localizarlos de vez en cuando. Estos numulares así, de bordes tan, creo que había otra imagen aquí. Esta numular por aquí no es frecuente. Esta como gusanito sí. Esto también es parte del diagnóstico de la fiebre reumática. Y otro que generalmente no se produce en los brazos, solamente hasta aquí, de los brazos, de las piernas un poquito más abajo y en todo el tórax, pero nunca en las partes distantes. ¿Y esto por qué no aparece? A ver, ¿aparece, chico? No aparece. Sino la presentación. Bueno, no se activó. Bueno, entonces tiene una idea de las señales fisiopatológicas de Jones, ¿ok? Y ya en los criterios menores está la fiebre, que está 38 más, los dolores articulares, la eritrosedimentación aumentada, el bloqueo del primer grado, una leucocitosis que prácticamente está en 14.000, en 18.000, anemia leve, se llama anemia normocítica normocrómica, el ásto que está elevado, y estas dos cosas no tenemos en Sucre, ni mucoproteínas, ni anti-DNAs. Entonces, esto es laboratorio nada más. Otro comentario que les quiero hacer es que podría ser la idea de que yo hago un cultivo faríngeo de mi paciente cuando está con faringoamigdalitis para ver si tiene o no tiene estreptococo. Pero no es útil en el diagnóstico de fiebre reumática. Lo que hemos hablado antes es lo más útil, porque además estos cultivos suelen ser negativos. Y por otra parte, es muy difícil sacar el cultivo faríngeo, hay que tener una técnica, porque si no estás arrastrando microbios de los dientes, de la lengua, de los labios, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Cuándo es útil hacer un cultivo faríngeo? Cuando el chiquito está repitiendo fiebre reumática, ¿sí? Porque puede suceder que tenga una fiebre reumática y vuelva a repetir fiebre reumática porque no se anuló el estreptococo beta hemolítico. Pero ¿quién tenía el estreptococo? Él, no tanto, sino la familia. Los papás, la mamá, o si hay una empleada o una niñera, digamos, esos son los que tienen estreptococo beta hemolítico en forma asintomática en su faringe, y al mimarle y al besarle muy mijito, así bien cariñositos son las mamás y los papás, están contagiando a su hijito otra vez el estreptococo. Ahí sí hay que hacer, no al niño, sino a los familiares cercanos. Y les cuento que sí se encuentra estreptococo, es muy frecuente. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado es esto. La antiestreptolicina 0, ¿sí? Obviamente son anticuerpos típicos, pero no de la fiebre reumática, no del estreptococo beta hemolítico, sino de cualquier infección estreptocócica. Vos puedes tener una infección de piel por estreptococo y tienes ácido elevado, y no quiere decir que tengas fiebre reumática. Y esto ocasiona, inclusive en los pediatras, problemas, porque son chiquitos que han ido con dolores articulares, no con artritis, sino con artralgias. Les piden asto y el asto está positivo. Y dice, fiebre reumática. Es un error bien craso, bien craso. Y a veces nos llegan pacientitos a nosotros de este estilo, con dolores articulares y asto elevado. Y a veces les hacen tratamiento, ¿sí? Con penicilina, y el asto sigue elevado. Pero el asto puede seguir elevado, son anticuerpos. Entonces pueden estar elevados mucho tiempo. Generalmente vemos asto por encima de 333 unidades TUF. ¿Okay? Eso es lo que más frecuente se ve. De 333, porque hasta 200 es normal. Tener mucho cuidado con este asto. No es fiebre reumática, es solamente inflamación alta. Muy bien. La evolución es más o menos son un mes y medio, unas 8 semanas. Y se puede ir sin tratamiento.
pero los que no hacen tratamiento son los que van a tener secuelas de las valvulopatías con el tiempo. O se han hecho, lo que generalmente pasa es tratamientos incompletos. Ya estoy mejor, dejo de tomar, listo, ahí lo arruinó toda su vida, porque después tienen que operarle de corazón o cambiar su válvula, hacer valvuloplastia, lo que sea, pero ya quedaron las secuelas. ¿Ok? Entonces, la evolución después puede ser mejor cuando hay el tratamiento y vamos a ver cómo es el tratamiento en la próxima clase. ¿Okay? Aquí tiene una lesión, por fibrina de las comisuras de una válvula aórtica. Tendría que ser así, linda y hermosa, y tendría que abrirse así, y se está abriendo así. Esto es gravísimo, ya se ha muerto, por eso está aquí en anatomía patológica. Aquí tiene otra lesión, que también se llama en boca de pescado, también de la aorta. Aquí tiene un paciente que ya se le cambió una válvula, ¿sí? Biológica. Aquí están las suturas, ¿no? De la válvula. Y después otra vez se hizo fibrosomática y entonces otra vez su válvula se fue otra vez tapando. Esta es la válvula vista por arriba y esta es por abajo. Entonces miren otra vez las comisuras y otra vez estenosis de una válvula protésica de estera de cerdo. ¿Ok? O sea que puede ocurrir eso cuando los tratamientos no son perfectos. O aquí este espanto de una estenosis mitral. Aquí están las lesiones fibróticas de la tercera etapa de la fiebre reumática y le está ocasionando pues una estenosis. Esta parte del eco es la estenosis severa de su válvula mitral de este paciente. ¿Ok? Entonces, así también aquí tiene otra insuficiencia mitral y también no se cierra la válvula, está súper abierta y no le da la gana de cerrarse, punto. Y aquí tiene un soplo súper importante de insuficiencia mitral. Este Doppler es un Doppler a color, y sería hasta aquí, sería leve, hasta que sería moderada, y si ves el Doppler chocando la aurícula, es una insuficiencia mitral severa. Y aquí también pueden ver a la válvula mitral, que es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, que está la aorta, y estas válvulas así, tan feitas, son típicas de la fiebre reumática. Así que se puede diagnosticar insuficiencia o estenosis mitral por fiebre reumática por el eco. Aquí tienen una mitral. Así tiene que abrirse la mitral. Aquí ya casi se abre una miseria. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a quedar en el diagnóstico diferencial y después hacemos el tratamiento, que es cortito, y ya pasaríamos a otro tema que es, si no me equivoco, es estenosis mitral. ¿Ok? Entonces, hasta aquí. Si hay alguna pregunta hasta aquí, me avisan. ¿Está clara la fiebre reumática? Demasiado claro. Bueno, si ven a estreptococos, me avisan. Les mandan saludos a los estreptococos tipo B. A los A no, gracias. ¿Está bien? Listo. Entonces nos vemos la próxima con diagnóstico diferencial y tratamiento y comenzamos con esta mitral. O con cualquier otra cosa. Ok, nos vemos entonces. Un abrazo a todos. Chao, chao. Hola, doctor.
Es el video que faltaba. Hola. Buen día. No tengo clase, señora, yo de 11 a 12. A las 12 le puedo atender. No. A las 12. 12 a las 12. Ese es el típico cuadro de Corea. Después que dura unos 9 meses, un año, desaparece sin ninguna secuela. Pero obviamente abandona la escuela, deja de tener amigos. O sea que hay una consecuencia social al respecto. Sí, no pasa nada. No dejan de. Duerme y duerme como su nombre indica. Otra vez despierta y otra vez comienza. Ahora, obviamente, tienen dificultades para comer, ¿no? Porque, ¿qué van a comer estos pobrecitos? Tienen que alimentarles. Ok, faltaba una parte de la fiebre reumática, que era el tratamiento. El diagnóstico diferencial tal vez el más complicadito, ni tanto, es el de la artritis reumatoidea de tipo juvenil. ¿Ok? Pero obviamente aquí la clave es que es simétrico. La artritis juvenil además comienza en las articulaciones de las manos. Son pequeñas articulaciones que les va a afectar. Entonces, ahí está la diferencia importante, es esa. Y la artritis infecciosa también afecta una sola articulación, pero se queda en la articulación, especialmente la artritis tuberculosa, que se ve más o menos por aquí. Es una sola articulación, generalmente rodilla o codo, lentamente progresivas, de mala evolución, y ahí está la diferencia con la artritis reumática. Ok. El tratamiento, una de las claves del tratamiento está en el reposo. Los pacientes que hacen reposo y tienen carditis evolucionan mucho mejor de los chiquitos que no hacen reposo. Y aquí es bien complicado porque un chiquito de 5, 3, 4 años que quede en reposo en cama muchos días es un poco difícil, ¿cierto? Es un poco difícil. Para eso están pero las pitas, las cadenas, para atar a las guaguas en sus camas y evolucionen mejor.
Si el paciente tiene artritis, lo mejor obviamente es la aspirina, pero si la dosis es alta, 100 miligramos kilo peso es altito, hay que utilizar las tabletas de 500 miligramos. Y bueno, ahora que para que no les produce gastritis, hay que cubrirles con omeprazol o cualquiera de esos medicamentos de la bomba de protones y van mucho mejor. Y la otra también se puede decir un AINE, y entre esos AINE está el meloxicam, que es más tolerable que el diclofenaco. Vienen comprimidos de 15 miligramos y solamente hay que tomar una pastillita de meloxicam. ¿Ok? Y obviamente, como ya es una fiebre reumática, hay que dar un antibiótico y de preferencia penicilina benzatínica. La penicilina benzatínica viene de 1.200.000 unidades o de 240.000, y para hacer lo mismo, utilizar 1 millón que 200.000. Unos un poco más, otros un poco menos. ¿Ok? De la carditis, el reposo que les he dicho yo, se utiliza aspirina también, pero aquí hay un detalle. Si te está ganando y el paciente va a entrar en insuficiencia cardíaca o ya está en insuficiencia cardíaca, es bueno utilizar prednisona. La dosis es bajita, 1 miligramo kilo peso. A 2 casi yo nunca llego, pero 1 miligramo peso es suficiente. ¿Sí? Entonces, puedes comenzar primero con prednisona y después de eso agregas aspirina. Buena evolución con este medicamento que es la prednisona, que es la insuficiencia cardíaca en los chiquititos. En 3-4 días comienzan a mejorar muchísimo. Y la corea es el haloperidol, que también les causa a veces la dosis, los vuelven medios robotcitos en su manera de caminar, aparte de lo que hemos visto. ¿Sí? Hay que dar 2 miligramos al día, ¿sí? Y entonces, por lo menos algo se controla, algo, no se controla totalmente, pero algunos responden un poco más, un poco menos, pero siempre te quedas con esos movimientos involuntarios que hemos visto. Obviamente que en todos hay que dar penicilina benzatínica. ¿Cuánto tiempo de reposo en cama que estábamos viendo la carditis? Miren, casi 2 meses, 8 semanas en cama, de reposo de verdad, ¿sí? Entonces, esto evoluciona bien. Sin carditis no hay ningún problema, con 15 días por ahí, los chiquitos van bien. La penicilina benzatínica es lo mejor, pero también se puede utilizar la procaínica. Pero no tengo experiencia, sinceramente, con procaínica, no manejo, es mejor penicilina pura, punto, no me hago problema, con 1.200.000. Y si tiene alergia a la penicilina, eso se puede utilizar eritromicina. Aquí también hay que cubrir con omeprazoles la eritromicina. Mire, se da 250 cada 6 horas o 500 cada 8, dependiendo también, por 10 días. Y con sulfa tampoco yo tengo experiencia, eso utilizábamos antes, ahora menos cualquier tipo de sulfa. O sea, nos quedamos con penicilina benzatínica, ¿sí? Con una inyección única, ve, aquí está la dosis de 1.200.000. Y listo, nada más. Y si no, eritromicina, a la dosis que hemos dicho, durante 10 días. Y es el tratamiento, así de fácil. Hay otro detalle de la actividad del corticoide. Si tienes una artritis reumática sin compromiso cardíaco, perdón un segundito. Aló. Hola, doctor. Sí, buen día. Dime. Estoy en clases, pero dime nada más. No importa. Sí. Ya, te llamo entonces dentro de un ratito. ¿Ya? Ya. Chao. Ok, entonces, les decía que a veces
si vos tienes una actividad reumática muy tórpida, tú también podés utilizar ahí corticoides en ese caso, pero no es muy frecuente como tal. ¿Cuál es el corticoide de preferencia? La prednisona, ¿sí? Se comienza con 40 a 60 miligramos, ¿sí? O sea, durante 21 días. Y después vas disminuyendo lentamente. Ese es el secreto, ¿no es cierto? No solamente para la fiebre reumática, sino para el uso de corticoides, para evitar el Cushing, o sea, la insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces, disminuyes la dosis paulatinamente, así de fácil. Después de los 21 días, utilizas 5 miligramos cada 2 días. Vas disminuyendo con toda paciencia hasta alcanzar 30 miligramos. Una vez que has alcanzado 30 miligramos, vas reduciendo 2.5 miligramos cada 2 días hasta que el tratamiento se suspenda. No hay que olvidarse este esquema de la prednisona, porque puede haber tendencia, y hay que explicar muy bien a la familia, porque puede suceder que tú tengas una mejoría muy rápida, porque con la prednisona mejora muy rápido y el paciente deja de tomar. Así que eso es malísimo, malísimo. Y hay que incluir, se puede, antiácidos porque eso también produce gastritis o cualquier antibomba de protones por ahí, omeprazol o similares por ahí. ¿Ok? Entonces, es el detalle de la prednisona. No hay que olvidarse este esquema que es facilito. ¿No? En la cola ya hemos visto y después puede haber un tratamiento quirúrgico mucho más agresivo. Este paciente es raro porque ya tenía una válvula protésica, ¿sí? Y ha hecho una fiebre reumática recidivante. Y miren, está soltando los puntos de sutura de su válvula. Toda la fiebre reumática aquí, con un poco de endocarditis, y está soltando, eso es una cosa medio rara, es una válvula St. Ok, en resumidas cuentas, es el tratamiento. Y el de profiláctico, esto es también súper importante. Después de acabar el periodo agudo, tiene que utilizar penicilina o, en su caso, eritromicina toda su vida. Yo me acuerdo en la época de estudiante, nuestro profe de cardio nos dijo, tienen que ir hasta los 15, a los 20 años, tienen que tener penicilina benzatínica como profilaxis para que no vuelva la fiebre. Cuando estaba en la residencia, empezando la residencia, nos dijeron no. Hasta los 32 años a 35 años tienen que recibir penicilina benzatínica todos los meses. O eritromicina que estábamos hablando. Cuando salía en la residencia, 5 años después, ya había cambiado el concepto y ahora el tratamiento es para toda la vida, porque se ha visto recidivas en cualquier momento y eso no es bueno. ¿Cómo se hace la profilaxis? Es muy fácil porque hay que colocar en la profilaxis penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades por mes, cada mes una. Aunque sea operado de su corazón, aunque sea una válvula protésica, biológica o cualquier cosa, tiene que seguir con el tratamiento profiláctico durante toda su vida. Y es medio complicado en los chiquititos porque el chusmerío de la gente también dice que sí, que no, que la penicilina le mata, que además tienes que pinchar al chiquitito, ¿no? Tienes que pinchar cada mes. Así que es medio complicado. Medio complicado. Y la eritromicina se da 500 miligramos por día, nada más. Es mejor durante las comidas, especialmente durante el almuerzo, y ahí se acaba el tratamiento profiláctico que va siempre bien, ¿okay? Bueno, han aparecido otros medicamentos ahora, si tienes alergia a la penicilina, se puede utilizar cefalexina, cefaloxina, clindamicina, acitromicina, pero sigue siendo de elección la eritromicina por la actividad más específica contra el estreptococo beta hemolítico. Inclusive amoxicilina o ampicilina, que sería más, o puedes utilizar amoxi más ampi al mismo tiempo.
pero mejor volver a los esquemas antiguos. Y lo que les había comentado yo al principio era que había que identificar faringitis viral de faringitis estreptocócica. Y si ustedes como médicos generales podían identificar así de simple, estaríamos evitando que los chicos o que las chicas con el tiempo tengan problemas valvulares que no son nada bonitos, inclusive les quita la vida, el dinero y la calidad de vida como tal. Esta es una estreptocócica y esta es una viral. La estreptocócica siempre tiene, miren, primero un comienzo brusco. No es como la viral. La viral primero te da una gripe y de la gripe se puede convertir en una faringitis más o menos leve. Aquí no. La clave es la fiebre de 38 grados por lo menos, 38,5 y generalmente acompañada de cefalea. Ahora se confunde con COVID. Listo. La faringe súper hiperémica con placas blandas, o sea, con placas de estreptococos. La viral no, es solamente faringe rojita. Náuseas, vómitos y dolor abdominal. Si es muy cochino, náuseas, si es peor cochino, vómitos más. Entonces, vómitos, todo lo que has comido, la chulca picada. Y en los chiquitos se ve más dolor abdominal. Esto se debe a la, ¿saben qué? A la reacción al estreptococo de los plexos abdominales, de las arterias abdominales, de las arteriolas abdominales. Ok, la otra clave sería ir a ver si existe o no inflamación en el cuello del paciente, digamos aquí, si existe o no existe adenopatías. En la estreptocócica, generalmente vas a encontrar algún ganglio inflamado submaxilar o cervical. Es más frecuente el submaxilar, o a los dos lados. ¿Okay? El eritema que hemos dicho es mucho más intenso que la viral. En teoría, porque esto es relativo, aparece más común en invierno y a principios de la primavera, así que estamos en la época. ¿Ok? Y la otra que les decía al principio, no se asocia de un resfrío, no se asocia de una gripe normal y corriente. ¿Ok? Y afecta a los niños entre los 2, en la preescolar especialmente hasta los 15. Pero tal vez aquí lo más importante sea el comienzo brusco, con fiebre, que haya odinofagia, dolor al tragar, me estaba olvidando, las placas blancas. Esa es una de las claves. Y si encuentras algún ganglio más, el diagnóstico está hecho y se acabaría el problema de la fiebre reumática en general. ¿Ok? Así de fácil.